Vamos a orar. Señor, gracias porque nos despertaste esta mañana. Gracias que tenemos vida en nuestra sangre. Gracias que las cosas no son tan mal como pensamos. Gracias que tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Venimos a darte gloria en la enseñanza de tu palabra, Señor, para que todo el mundo rodee y para que toda boca confiese, Señor, que tú eres Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta noche te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes todos. Estamos en Santiago 3. Santiago 3 y versículo 1 otra vez. Tercer mensaje sobre Santiago 3 y versículo 1, porque es muy, muy importante. Si recuerda cuando predicamos acerca de las cualidades de los pastores, también nos tardamos en versículo 1 porque un pastor debe de ser reprensible y hay una gran necesidad de que la gente entiende eso. Título del mensaje esta noche es La prueba de la lengua, poder para condenar, y puedes agregar pastores ahí si quieres, poder para condenar pastores, porque por nuestras palabras somos justificados o por nuestras palabras somos condenados. Y a veces cuando un pastor que no predica la sana doctrina y no sabe lo que está predicando realmente, se sube aquí al púlpito y empieza a enseñar, él está dando la evidencia que estará usado en su contra algún día, porque no se puede negar lo que uno ha hablado, porque cada palabra el Señor nos recordará en el día de nuestro juicio. Ahora, para muchas personas ese mensaje que vamos a predicar hoy, ellos sienten que es algo negativo, ellos sienten que estoy tirando piedras, ellos sienten que el mensaje debe de ser positivo y ellos realmente no están enfocando en que la palabra no es lo que yo quiero, la palabra no es lo que la congregación quiere, sino la palabra es lo que Dios dice que debe de ser. Entonces, por eso predicamos de versículo a versículo. Nosotros no pasamos los versículos, nosotros hablamos y exponemos cada cosa que nos vemos y nos enfrentamos. Vamos a leer nuestro versículo. Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ahora, me estoy aquí en el primer parte, el último, vamos a tocar el último primero porque es importante. Recibiremos, lo hablé la vez pasada, recibiremos. Aquí Santiago se está incluyendo a él mismo, porque él sabe el juicio que va a haber, él sabe que él no se está excluyendo porque fue medio hermano de Jesús o porque fue un apóstol o porque fue el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Él dice, no, yo también, yo tengo que rendir cuentas algún día. Y diría yo lo mismo también. Este mensaje que voy a predicar ahora mismo se aplica a mí mismo. ¿Okay? Entonces, para los que piensan que soy predicando desde una posición de legalista o me creo más justo que otro, no es cierto, no es cierto. Todo ese mensaje es para mí también, es para mí también. Ahora, ¿por qué no se hagan maestros muchos de ustedes? ¿Por qué? Porque quieren hacer su propia cosa, no quieren hacer lo que realmente hizo Dios. Y voy a repasar el último punto que hicimos en el mensaje pasado. Y no vayan ahí porque ya fuimos, nada más para recubrirlo rápido. Levítico 10, 10 y 11. Dice, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano,
entre lo inmundo y lo limpio. Es el trabajo de la iglesia, del pastor, cuidar lo que pasa en una iglesia. Es su trabajo de ellos de asegurar de que no entran cosas mundanas, de asegurar de que mantenemos los hermanos, las hermanas puros, que escuchamos la sana doctrina, que no hay gente que llega a la iglesia que quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Hoy en día hay muchas personas, muchas iglesias, la congregación dice, no me gusta, pastor, porque está pasando esto. Y luego el pastor, ok, pues si quieres, lo hacemos también, no hay problema. Y ya así es como empiezan a desviar, porque ellos predican desde la congregación, no desde el púlpito. Ellos quieren hacer contento a la gente y no a Dios. A ellos no les importa ofender a Dios. Entonces lo que pasa aquí, obviamente, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Dios los mató porque ellos desobedecieron y no hicieron las cosas como Dios quiso. Entonces aquí en la iglesia hemos perdido los significados de lo santo. Nadab y Abiú querían hacer lo que ellos querían hacer. Ellos no querían hacerlo de la manera que Dios había ordenado desde su palabra. Y por esta razón fueron matados. La única razón que la gente no está muerta ahora es porque el Señor es muy paciente con uno. Y hasta ahorita parece que ya nos ha entregado. O sea que haz lo que quieren. Acabo, ya mero viene el día de juicio. Ahora, último, vamos a Ezequiel, capítulo 3. Y versículos 16 a 21. Ezequiel, un pastor no debe de ser un pastor o maestro porque muchos no serán obedientes a Dios. Obediente en predicar la sana doctrina, la palabra. Un pastor es un soldado, es un guardián, es un centinela, soldado, y un soldado no hace lo que él quiere en una guerra. Un soldado sigue órdenes, tiene un capitán, tiene un general, tiene congreso, sea lo que sea, pero ellos tienen que tomar órdenes. No es de su decisión de él si se mueven o sea... Órdenes, exactamente detallado. Entonces aquí tenemos Ezequiel 3, leamos versículo 16 a 21. Dice, después de los 7 días vino a mí la palabra del Señor, eso es Ezequiel, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviértales de mi parte. Ahora, yo no me toca predicar lo que yo quiero predicar. Aquí vamos en orden. Y cuando llegamos a un versículo, se expone y se le dice a la gente lo que Dios está diciendo. Pero aquí dice, palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Aquí 7 veces, en 6 versículos, él va a usar la forma adviértelo. Entonces 7 veces. Entonces el enfoque de esta parte aquí es advertir. Déjalo saber que no estoy contento, que así deben de hacer las cosas. Versículo 18. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y no se aparte de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él, y morirá porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo,
de que el justo no debe pecar y él no peca, ciertamente vivirá porque acepto la advertencia y tú habrás salvado tu vida. Entonces, los pastores han sido dado un trabajo por Dios. Dios ha dado un trabajo a los pastores. Y ellos dicen, aquí está mi Biblia, predica mi Biblia, entrégaselo a la gente, entrega mi palabra a la gente. E incluso vemos a pastores hoy en día que ellos entregan lo que se les da la gana. La otra semana, no hace como 2 semanas, estaba yo en una iglesia y ellos tenían ellos hacen como noche de cómicos para su gente. Tenían algún tipo de evento así, pero o sea, gente va a la iglesia nada más porque van a recibir algún tipo de diversión. Eso ha llegado a ser esto. Ahora, hoy en día hay pastores que bautizan a la gente, pero tirándolos en el tanque como lucha libre. Y son cosas que el Señor no le agrada. No tomamos las cosas como santificado. No vemos la santidad en las cosas de Dios. Por sí no vemos que existe un Dios que nos está mirando cada momento que nosotros estamos entregando su palabra. Predica su palabra, no lo nuestro. Ahora, Lucas 6, vamos a Lucas 6, versículos 39 y 40. Muchos no deben de ser maestros porque ellos no imitan a Jesucristo como deben. Y no son pastores que nosotros nos gustaría imitar. Ya ves que Pablo y Timoteo dicen, imítame a mí mientras que yo imito a Cristo. Pues si nuestro pastor, acerca de su caminar, la manera que él sigue a Dios, su piedad, si nosotros no deseamos tener algunas características de él, algo está mal, porque nosotros deberíamos de querer imitar a nuestros líderes. Lucas 6, versículo 39. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro. Pero todo discípulo debe, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y aquí específicamente hablando de Jesús, pero también hablando de, o sea, ¿quién no en aquel tiempo, si estaba siguiendo a Pablo o siguiendo a Timoteo o a cualquier otro de los discípulos, no querría ser como ellos? Eso es la meta. Si ellos tienen características de Dios, nosotros debemos de querer ser como ellos en ese aspecto. Pero ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Jesús fue odiado en su mensaje. Jesús fue criticado y fin de cuentas lo latigaron, lo pusieron en la cárcel, lo crucificaron porque no le gustó su mensaje. Básicamente, cuando subimos aquí a hablar de la sana doctrina, hay personas que no les gusta ese mensaje. Ellos sienten que porque nosotros venimos y decimos, existe algo más de nosotros, exigimos más, vaya más con Dios, sea más santo, entrega más de tu vida a Jesús. Y hay gente que dice, no, yo lo he entregado lo suficiente, no me gusta ese mensaje. No te mueves con mi tiempo, con mis cosas, lo que a mí me gusta, basta, aquí estoy bien. Y hay gente así, desafortunadamente, que ellos no quieren ir más lejos con Dios. Y yo siempre lo he dicho, aunque y hablamos de la gente que está en la sana doctrina, habrá personas que van contigo 1 milla, pero 2 no irán. Después vas 2, pero ellos no irán 3. Y vas 3 y otros. Y mientras que vas por ese camino angosto, vemos que hay menos y menos y menos personas en este camino. Porque
Sentimos nosotros que he dado a Dios lo suficiente. ¿Qué tanto más quiere ese Dios? Pues quiere toda nuestra vida, toda nuestra vida. Pastores deberían de parecer a Jesús, a Pablo, a Timoteo, y cuando somos completamente entrenados deberíamos de parecer como nuestro maestro. Aquí un puritano, Mateo Poole, él tiene un comentario muy bueno. Vivió en los años siglo XVI. Dice esto. Y aquí está hablando de Lucas 12, versículos 47 a 48, cuando Jesús habla de que uno que sabe que su maestro está por venir y no se prepara. Él dice esto: todos los que son siervos de Jesús deben estar preparados por su regreso, pero aquellos que son ministros entre sus siervos deben estar aún más preparados. La ignorancia de lo divino no excusará completamente al pecador. Será azotado, pero sus azotes serán pocos. Su condenación será suave, comparada con la de un ministro que conoce la voluntad de su maestro, pero no lo hace. Lo enseña a otros, pero no lo hace él mismo. Dios mira a los ministros malvados, libertinos, escandalosos y maliciosos como los mayores transgresores, y Él los tratará como tales. Así es. Nosotros deberíamos estar exaltando su honra, su gloria, su majestad a lo completo. Su vida de Él debería estar mostrado a todo el mundo. No le hace si el mundo se burla o el mundo te odia, porque nosotros daremos cuenta de cada palabra que nosotros hablamos, o seríamos condenados por las palabras que no hablamos también. Y si es así, entonces para Nadab y Abiú eso sería una tragedia para los pastores que no han hablado la palabra que el Señor ha querido, o han agregado cosas a la palabra, como vamos a mirar. Pastores no deben de ser pastores porque ellos estiman altamente lo que es abominable para el Señor. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Muchos no deben de ser pastores porque estiman altamente lo que es abominable para el Señor. Lucas 16, versículos 14 y 15. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas esas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. No se trata de apariencias como los fariseos se imaginaban. No se trata de seguir un montón de reglas. Se trataba de darle gloria y honra al Señor y cosas así. No se trata de asistencia, no se trata de una estrategia o edificios bonitos. Se trata de darle gloria al Señor, mostrando sus atributos, ayudando a los pobres, predicando la palabra de Dios para guiar al pueblo de Dios correctamente, en el camino correcto. Esa es una de las razones que muchos no deben de ser maestros hoy en día. Creemos nosotros que Dios le agrada cada vez que aparecemos en algún lado, ¿no? Creemos que con tal de poner Dios en un flyer y decirle a la gente venga, pensamos que Dios le agrada. Pues obviamente a Nadab y a Abiú eso no fue cierto. Dice, bueno, o sea, pero de todos modos estaban agradeciendo al Señor, estaban haciendo las cosas, o sea, aunque no era exactamente lo que el Señor decía, pero de todos modos, o sea, no era nada muy diferente. Pero no se trata de muy diferente, se trata de ser exacto. Si el camino es angosto, no hay muchas maneras de entrar, hay pocas maneras de entrar.
Es la manera que el Señor ha puesto en su palabra. Muchos no deben de ser maestros porque no entienden la seriedad de la llamada. La seriedad de la llamada. Hechos 20, la seriedad de la llamada que tiene cada pastor hoy en día. La seriedad de la llamada. Hechos 20, versículos 26 a 32. Dice: por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o pastores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La seriedad de la llamada. O sea, el Señor compró con la sangre de Jesucristo nuestra salvación. Entonces, el Señor, me imagino, toma eso muy, muy serio. Si se necesitaba la sangre de su propio Hijo para salvarnos, entonces Él lo está tomando en serio. Me imagino que los pastores también deberían de tomar ese asunto de predicar su mensaje a la gente muy, muy serio. Seguimos. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Aquí la seriedad de la llamada. Tantas iglesias donde hay nada más un solo pastor. Y el pastor, 60, 65 años puede ser. ¿Y cuál es el plan B? ¿Dónde está el pastor que va a reemplazar el otro pastor? O sea, ¿dónde está la seriedad de la llamada? Cuando una persona está preparando para irse con el Señor, empieza a hacer preparaciones, empieza a alistar la casa, empieza a sacar las cosas. Sabes que no me queda mucho tiempo para irme. Nosotros cuando vamos a ir al trabajo en la mañana o X, o sea, te levantas porque sabes que a cierta hora te vas a ir, ¿no? Te vistes, haces un cafecito, agarras tus cosas, pones tu cartera, tus llaves y ya estoy listo para partirme. Igual como Pablo había dicho cuando ya estaba al punto de morirse, segundo de Timoteo, ya estoy derramando mi vida, o he derramado mi vida. Entonces, nosotros cuando hemos derramado nuestra vida y hemos mirado que falta poco, igual los pastores hoy en día, digo, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es tu plan? ¿Quién va a tomar tu lugar? ¿Quién has entrenado en el Evangelio? ¿Quién has discipulado? ¿Quién va a tomar tu lugar? Y los pastores no entienden la seriedad de la llamada porque no se están preparando para esas cosas. Muéstrame tan solo una persona en cualquier congregación que sabe estudiar la Biblia. Y la gente no sabe estudiar la Biblia porque los pastores no han enseñado a la gente a estudiar la Biblia. Vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Esa es la razón que discipulamos a la gente, que enseñamos a la gente a estudiar la Biblia, porque vendrán lobos feroces que querrán no perdonar a la gente. También de entre ustedes, versículo 30, entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dios, aquí en este caso Pablo nos ha encomendado a Dios y su palabra, la palabra de Dios, y esa es una de las cosas que nosotros, tú y yo, debemos de estar estudiando, aprendiendo, memorizando.
Los pastores deberían de estar animando a su gente de hacer esto. Y es una de las razones que pocas personas deberían de aspirar para ser pastor o maestro, porque no es un camino fácil. Muchos no deberían de ser maestros porque sobrepasan lo que está escrito. Sobrepasan lo que está escrito. Vamos a 1 Corintios 4 y vamos a mirar varias secciones de ese capítulo. Primero, versículos 2 a 6. Muchos no deben de ser maestros porque se pasan lo que está escrito. Aquí Pablo y los discípulos van a examinar ejemplos para ser imitado, que todo debe de ser juzgado por la palabra de Dios, y no deberíamos de desviarnos, no deberíamos de sobrepasar lo que está escrito. Pero algunas personas, aunque nosotros predicamos la palabra de Dios aquí mismo, y yo predico algo que es completamente obvio a todo el mundo, y después las personas dicen, sí lo entiendo, pero, y luego quieren dar su opinión como si de veras importaba en los ojos de Dios. Dios no importa nuestra opinión cuando se trata de la palabra de Dios. Ni la opinión mía, ni la opinión de ningún otro pastor, aunque más santo sea, y él estaría de acuerdo conmigo. La palabra es la palabra, porque es la palabra de Dios, y nosotros no cambiamos y no alteramos y no sobrepasamos la palabra cuando lo predicamos. 1 Corintios 4, versículos 2 a 6. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Por tanto, no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Aquí Pablo, ellos están juzgando a Pablo porque Pablo está predicando la verdad. Él predica la verdad y ellos no le gusta. Entonces, ellos están juzgando antes del tiempo, o sea, el Señor es el que debe. Y hoy en día tenemos lo mismo pasando, ¿no? Hay gente que los mismos supuestamente cristianos escucharán mi palabra y dirían, recibí un comentario en uno de nuestros videos hace poco, y él dice, Dios no juzga a la gente. Dios no, Él ama a la gente, Él nunca juzgará a la gente. Y dije, wow, ¿alguna vez en tu vida has leído la Biblia? Porque está en tantos lugares. O sea, esa persona probablemente con lo que ha dicho, él no tampoco crea en el infierno. Todo el mundo va a ir al cielo. Asesinos, secuestradores y todos aquellos. Eso es el tipo de doctrina que a ciertas personas les gusta. Porque si no juzgo, entonces lo que yo hago está permitible, o sea, yo puedo hacerlo porque si permito que el asesino vaya al cielo, entonces yo puedo también, aunque yo nada más soy un adúltero, fíjate, su manera de pensar, nada más soy un adúltero, pero él es un asesino. Y ese es el tipo de doctrina y enseñanzas que encuentras hoy en día en los púlpitos, cuando la gente quiere escuchar el evangelio light, tranquilo, porque no hay que condenar a la gente, hay que suavizar el mensaje para que la gente lo reciba, para que sigan dando diezmos y para que sigan viniendo, porque tenemos edificios y sueldos que tenemos que pagar. Seguimos. Dice versículo 6.
Eso, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en mismo? No, como ciertas personas han sobrepasado, entonces no se vuelve arrogante a favor del uno contra el otro. Hoy tenemos denominaciones contra denominaciones, cristianos contra cristianos, tantas denominaciones y la gente predicando. Y esas personas han creado eso porque han salido del Evangelio. Ellos han predicado lo que han querido predicar y debido a eso tenemos lo que tenemos. Pero el camino es estrecho. Sabemos que todo el mundo no va a llegar al camino estrecho. Ese ya fue profetizado. Versículos 9 a 13. 9 a 13. Y aquí en esos tres puntos que vamos a cubrir, vas a mirar la progresión que está pasando aquí. La progresión. Versículo 9. Sobrepasan en la gracia. Sobrepasan en la gracia. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en el último lugar, como sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor a Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Aquí en la gracia, la gente se sobrepasa en la gracia porque predican el Evangelio sin ningún requisito. Simplemente ora una oración, ya eres salvo. Ya no tienes ninguna preocupación en toda tu vida. Aquí está su boleto hacia el cielo. Nos vemos en 50 años. Mantenga su vida igual como está. Y nunca corregimos, nunca exhortamos. Y no enseñamos a la gente a estudiar la Biblia por ellos mismos. Y esa es la gracia barata, que no tienes que hacer nada. O sea, el Señor no se exige nada de uno. Entonces, no han hecho de ningún efecto los versículos. Por ejemplo, levanta tu cruz y sígame a mí. O nosotros hemos muerto a nosotros mismos. Ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive adentro de mí, ¿sí? Cristo vive adentro de ti con esa cerveza en tu mano, ¿ya? Hablando esas palabras que tú hablas. Hay cosas que se requiere de nosotros. Hemos olvidado de lo que es un discípulo verdadero. Y aquí, en estos versículos, vemos lo que es un discípulo verdadero. En este país no hay sufrimiento, hemos olvidado de lo que es sufrimiento, pero en otros países están sufriendo. Acerca de los misioneros, los mártires que están en otros países de 0.1% de que son cristianos y el resto son musulmanes y están muriendo casi todos los días. Y nosotros no hemos ni levantado un dedo para ayudarlos. Aquí preocupados si no agarramos nuestro café en la mañana. Versículo 16. 16. Sobrepasan en su conducta los pastores. Por tanto, los exhorto sean imitadoras mío. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Dicen, sean imitadores míos. La verdad, como los pastores nunca predican de las cualidades de los pastores,
nunca predican 3 mensajes sobre Santiago 3:1. Entonces los pastores realmente no quieren que uno les esté siguiendo, no quieren que uno entre en su vida con un microscopio para ver cómo es su vida. No pueden aguantar tanta escudriñamiento porque ellos no han vivido, no son personas de veras que debemos de imitar. Lástima, lástima. Hoy en día en muchas iglesias han reemplazado ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra santidad. Ellos simplemente dicen, hay que ser mejores, ¿no? Entonces, santidad se fue. Entonces, ya no usan la palabra pecado, es cometí un error, lo siento. Cometí un error, engañé a mi esposa con otra mujer. Ustedes, congregación, sí me perdonan, ¿verdad? Como somos una iglesia, hay que perdonarme, ¿no? O que seguimos con el próximo mensaje. Y así es. Y así es. Y los pastores quedan. Y no hay nada de santidad en las iglesias hoy en día. Muchos no deben de ser maestros porque su ambición no es agradar al Señor. Su ambición de ellos no es agradar al Señor. 2 de Corintios, capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Muchos no deben de ser pastores porque su ambición no es agradar al Señor. Segundo de Corintios 5, versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, pastores o congregación, sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nuestra ambición es exaltar el nombre de Cristo, es traerle gloria en todo lo que hacemos. ¿Cuándo fue la última vez? La Biblia dice que debemos de hacer todo como si fuera la gloria de Dios, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un vaso de agua tratando de darle gloria a Dios? No, gloria a su nombre. Gracias, Señor, tú eres tan perfecto en lo que tú haces. Esa sensibilidad no viene tan fácil. No, pero viene cuando nosotros entramos en oración, cuando nosotros apreciamos y agradecemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Otro, muchos pastores no deben de ser maestros porque a ellos no les importan las almas de los hombres y mujeres. Hebreos 13 y versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Va a ser un día, yo voy a estar enfrente del Señor, rendiendo cuentas, dando cuentas por lo que yo he hecho en esta congregación y lo que no he hecho. Y eso no va a ser un día tan, oye, ¿qué pasó, Señor, hace mucho? No. Temor y temblor. Y para algunas personas van a querer que las montañas caigan sobre ellos, porque van a tener vergüenza que el Señor ha regresado. Ellos, y cada vez ellos sobrepasando la gente aquí. No importan las almas de los hombres, ellos sobrepasan en eso. Ellos importan ellos mismos. Ellos importan la asistencia, cuánto dinero entra. Ellos no velan por tu vida. Quisiera que la gente viera si podrían ser una mosca en el pared en la casa de su pastor por una semana entera, 24 horas
por semana. Y la gente realmente verá lo que hacen los pastores y lo que no hacen los pastores también. Segundo de Timoteo 2:15. Muchos no deben de ser pastores porque no manejan con precisión la palabra de verdad. No manejan con precisión la palabra de verdad. Segundo de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y ustedes saben que eso bien, que es muy cierto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo ahorita he jugado, no sé mucho de fútbol, pero he jugado, haz de cuenta, y no he jugado, pero he jugado 1 año o 2 años el fútbol y me creo muy bueno. Y me voy, no sé quién es el mejor equipo del mundo, pero ustedes han de saber, y me voy en el campo y trato de jugar con ellos. O sea, ¿tú crees que yo voy a hacer, cuántos minutos voy a controlar la pelota? Como medio segundo, si es que lo toco con ellos. Pero es porque quizás con mis amigos sé la palabra, pero quizás con otros profesionales que realmente saben, va a ser otra cosa, va a ser otras cosas. Y nosotros necesitamos manejar la palabra de verdad con precisión, porque las almas de los hombres, como acabamos de hablar, están en juego. Mucha gente iría al infierno porque yo no quise estudiar bien ayer, quise hacer otra cosa, o no hay tiempo para orar, mejor hago otra cosa. Hay gente que va a ir al infierno. Otro, 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, versículos 6 a 16. Muchos no deben de ser maestros porque no tienen la disciplina y la perseverancia para terminar la carrera. Muchos no deben de ser maestros porque no tienen la disciplina y perseverancia para terminar la carrera. 1 Timoteo 4, versículo 16. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para piedad y en el ejercicio físico o el entrenamiento. Aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo, porque hay gente mirando, de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, o más bien que te cueste mucho esas cosas, dedícate a ellas, pero que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la vida, la salvación tanta para ti mismo como para los que te escuchan. Escucha unas palabras que hemos leído. Nada tengas que ver con fábulas, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el entretenimiento, el ejercicio físico, trabajamos y nos esforzamos. Esto manda y enseña, sé ejemplo, ocúpate, exhortación y enseñanza,
ten cuidado de ti mismo, que te cueste esas cosas, persevera en estas cosas. Entonces, aquí tenemos muchas palabras que habla de la seriedad que es y la disciplina que se requiere cuando uno va a predicar, cuando uno se va a subir al púlpito. Se ocupa mucho entrenamiento. Tenemos a Pablo, él muchas veces cuando él habla como un atleta, por ejemplo, alguien que se va a ir a los Olímpicos, un granjero, que es trabajo duro, y un soldado. Esos tres puestos no son nada fácil, son cosas difíciles que se requiere mucho trabajo. Los pastores últimamente van a ser juzgados severamente porque tienen sangre sobre sus manos. Y en veces, debido a lo que hemos predicado la semana pasada, ellos han hecho gente más malo que ellos mismos. Porque cuando nosotros pensamos que es muy fácil, yo conozco iglesias donde, tú pareces un pastor, ¿qué tal si predicas la semana que entra o ahorita mismo? Y meten gente en el púlpito que la verdad no es recomendado para nada. Entonces, miras por qué es tan importante que nosotros tenemos los líderes correctos en nuestra vida. Es muy importante, tanto que conozco un miembro de la iglesia que él dice que estaba buscando una iglesia de la sana doctrina y dice, si no encontramos, vamos a tener que manejar 25 millas en un solo camino para encontrar una iglesia saludable para nosotros, para nuestra familia. Ya que estamos concluyendo, déjame leer Santiago 3, versículo 1, una vez más. Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Más severo es cada vez que nosotros subimos en este púlpito, estamos invitando juicio sobre nuestras vidas. Por mis palabras sería yo justificado o por mis palabras sería yo condenado. Y más vale que sean palabras que el Señor ha puesto en su palabra, no mías, porque quiero ganar a la gente o X. Dice más severo, más estricto. Ahora, no necesariamente es maldición, es simplemente más responsabilidad. No quiere decir que todos los pastores que han dicho cosas que no tenían que haber dicho van a ir al infierno. Pero hay más responsabilidad, hay más consecuencias. Aquí el sustantivo para juicio es algo neutral. Entonces, quiere decir que puede haber beneficios o consecuencias, o puede ser algo peor, algo positivo o algo negativo. Entonces, por ejemplo, cuando una mamá dice a sus hijos que limpien el cuarto antes de que yo llegue a la casa porque va a haber consecuencias. Y si el cuarto está limpio, entonces las consecuencias es que te voy a hacer un pastel o X, consecuencias buenas. Pero en este caso, por todo lo que hemos mirado, por tan difícil es el camino, por tantos pastores y tantas cosas que estamos mirando hoy en día en el púlpito, vamos a ir a Mateo 7. Pienso que en Mateo capítulo 7 es como debe ser colgado en cada iglesia de la sana doctrina, porque nosotros referimos a ese versículo bastante. El Señor nos dice, hablando del juicio, es un hecho, es algo que ya está por hecho. Va a haber personas así en el cielo. Dice, versículo 21 a 23, Mateo 7, 21 a 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y fíjate cómo las personas no dicen, pero Señor, Señor, ¿no predicamos la sana doctrina? ¿No lo prediqué y lo estuve predicando expositivamente para que la gente lo entendiera? No, está hablando de señales, cosas que hoy en día la gente prefiere más que la palabra de Dios. Versículo 23, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por esta razón, que no se hagan maestros muchos de ustedes. Entonces, congregación, personas que están mirando este sermón, este mensaje, tengan cuidado de los líderes que pones enfrente de ti, de los líderes que tenemos en nuestra vida, las influencias que nos lleva por ciertos caminos, porque puede terminar en una tragedia, puede terminar como Nadab y Abiú, que ellos fueron matados en un instante porque no obedecieron el Señor. No confía en mí, no confía en sus pastores. Confía en la palabra de Dios. Otra vez, empecé y termino con esto. Ese mensaje es tanto para mí como todos los pastores que están en el mundo ahora predicando el Evangelio. Y ustedes no deberían de confiar en mí, sino en la palabra de Dios. Pero léalo de veras como si tu alma dependiera de Él, porque de veras tu alma sí depende de eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu exhortación esta noche. Que cada quien debería de escuchar y poner mucha atención, Señor, porque nuestras almas, nuestras vidas y las vidas de nuestras familias y nuestros hijos depende de eso, Señor. Háganos fuertes, Señor. Danos la disciplina necesaria para poder juzgar los líderes en mi vida, para poder determinar las iglesias que tiene realmente la sana doctrina y ponerlo en práctica, Señor, escogiendo iglesias donde voy a crecer en las cosas de Dios, donde voy a aprender de la gente que sabe realmente la palabra de Dios. Señor, queremos glorificar tu nombre, Señor. Te exaltamos y te honramos con la palabra esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.